pero está buscando hombres y mujeres de valor que estén aún en la dificultad, firmes. Por eso es tan importante estas prédicas sobre la doctrina. Vimos la primera, les dijimos que de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio hasta Apocalipsis está la carta a los romanos, donde está esta columna vertebral. Y vimos unos domingos atrás la primera, que fue la condenación del hombre. Todos, me pongan a quien me pongan, somos pecadores. Todos tenemos esa naturaleza que nos empuja hacia el mal. Pero ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús nos rescató. Y ahora es verdad que nosotros podemos cometer errores, pero no somos esclavos del pecado, ya no más. Y eso porque fuimos rescatados de la cárcel de la condenación, del pecado. De ahí, entonces esa doctrina de la condenación ya la vimos. El día que usted se presentó ante Jesucristo y escuchó la voz de Dios que le predicó y su corazón vino y se quebrantó y usted dijo: Jesús, yo te quiero seguir. Ese día usted fue rescatado de la cárcel y justificado, perdonado, hecho justo. Crecí en una iglesia muy estricta. Me prohibían a mí hasta moverme. Alguna vez alguien me jaló la oreja, pero esta oreja es más grande que esta. Esta iglesia recibe a cada persona tal como viene y los ministramos en la palabra para que sean rescatados de la cárcel de pecado y los justifique Dios y los meta a la santificación. ¿Pero qué santificación? La doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación viene de una palabra griega, agiamos, que significa, ojo, santificación significa separado, no perfecto. La perfección es un proceso. Y yo eso no lo sabía, yo pasaba afligido que me iba a ir para el infierno porque no era perfecto y yo estaba en un proceso de santificación, no me daba cuenta. Yo aceptaba a Cristo todos los domingos. En nuestras iglesias, donde yo crecí por lo menos, se acostumbra, no sé si ustedes crecieron, la gente viene, ¿verdad que sí? Y yo me acuerdo que de pequeñito yo me iba y me hincaba y aceptaba a Cristo. No importa sobre lo que predicaran. Una vez papá predicando sobre el adulterio y yo aceptando a Cristo ahí. Y yo, ¿qué adulterio? Ni sabía que era eso. Y así, y me acuerdo de cantos sacados de textos, fuera de contextos, para crear un pretexto. Por ejemplo, me acuerdo que sacaban un versículo de Salmo 24:1. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias. Me quedaba viendo mis manos yo. Corazón puro, que no es vanidoso. Y ahí nos quedamos todos fuera. Y que sepa amar. Imagínense, entonces esa administración te llevaba a exigirte que tú tenías que ser perfecto, como Jesús. Y la verdad, esa es la meta, ¿sí o no? Jesús dijo en Romanos 8, Dios, papá, antes que creara los árboles de mango, con el guaste, chile, con limoncito, ya se le hizo agüita en la boca. Esas frutas tropicales de nuestros países, sabrosas. Antes que creara tus árboles, el Señor te conoció. Y después, a los que conoció, los predestinó. ¿Qué significa? Escogió.
y a los que escogió antes de la fundación del mundo, los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Dígame usted, ¿no es un proceso? Es un proceso. Pero a veces la religión, a nosotros nos dicen, no. Conozco personas y aquí han estado y algunos han ido por eso. Porque yo les digo, no me empuje a nadie aquí. No, si ni siquiera Jesús lo hizo, yo no lo voy a hacer tampoco. No, déle tiempo. Hay una gran variedad de lugares donde ministran, donde te ponen a ti las reglas. Estamos en remojo. Eso es santificación. Hasta nos podríamos ir ya, pues. Eso es santificación, un proceso de transformación. Decían en el primer servicio que todos los seres humanos, desde que abren los ojos en la mañana, toman decisiones hasta que los cierran en la noche. Y mínimamente más o menos son como 35,000 decisiones las que toma uno. Y decía, la mujer es el doble, 70,000. No, iguales no, casi iguales. No estoy hablando mal de la mujer, estoy hablando bien. O sea, quiere decir que trabajan más duro que nosotros. Pero esas decisiones, tú tomaste decisiones ayer cuando abriste los ojos hasta que te acostaste. Supongamos que fueron 40,000. Pregunto, ¿cuántas de esas 40,000 fueron sincronizadas con la santificación, el proceso? Tú decides si vienes a la iglesia. Tú decides si lees la Biblia. Tú decides si oras. Tú decides si le alabas a Dios. Tú decides si invitas personas. Tú decides si sirves a personas. Tú decides si compartes lo que Dios te ha dado con el ministerio, cuando ofrendas. Nadie te obliga. Son decisiones de nosotros. Y le voy a dar una noticia. Todos nosotros estamos en el proceso de la santificación. Y fuimos rescatados de la cárcel del pecado, que es la doctrina 1. Fuimos justificados, fuimos separados en el pasado para que entremos al proceso, en esa separación, porque somos separados que estamos siendo transformados, para que Dios nos separe de una vez por todas cuando nos glorifique y entremos al reino de los cielos. Y eso dice lo que acabo de hablar de la predestinación. Esa es otra doctrina que habla Romanos. La doctrina de la predestinación, que Dios lo sabe todo. Y uno puede perder la salvación. Y puede perder la salvación uno. Es que no pensar en si perder la salvación. Tienes que pensar si sos salvo. ¿Por qué? Porque puede ser que la religión nos enseñó a nosotros que somos salvos y no lo somos. Porque Nicodemo pensó que era salvo y no era salvo. Porque él se sabía la Biblia de memoria, era un maestro de la ley, era un fariseo, y llegó a Jesús de noche para preguntarle qué tengo que hacer para ser salvo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero yo me sé toda la Biblia, sí, pero te digo, de cierto a cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Entonces a veces alguien pueda pensar, es que yo no puedo perder la salvación. No, papá, probablemente todavía no has nacido de nuevo. Eso es lo que está pasando. Entonces mejor enfocarse en tu proceso de la santificación antes que hacer esas preguntas, porque yo te digo una cosa, si tú fuiste rescatado de la cárcel de pecado, justificado y está en el proceso de la santificación, pues el Señor está ahí y Él es el que te asegura la salvación, pero estás en el proceso y no hay licencia para pecar, porque están los hábitos que te mantienen fuertes y fortalecidos y fundamentados en la palabra de Dios. Ahora yo le voy a decir una cosa. Todo fue regalo de Dios. Nada nos merecíamos. Fue gratis. No tienes que castigarte para entrar al proceso de la santificación. Dios pagó todo por ti y por mí. Y eso lo dice la Biblia. Y Romanos 6:23, ese fue uno de los versículos desde chiquiticos que no sabemos. Dice punto 1. Somos apartados para Dios gratis. No tienes que pagar nada.
no tienes que sacrificar tu cuerpo físicamente y agarrarte latigazos, nada. Pero Romanos 12:1 dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Nosotros vamos a demostrar si somos o no somos y si estamos en el proceso de la santificación, sí o no. Porque ¿quién más te va a santificar? Yo no puedo, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer por medio de la palabra. Y hoy que nos estamos congregando, el Señor lo está haciendo. La Biblia nos da cátedra a nosotros con muchos personajes y Dios se encargó que fueran jovencitos para que fuera más claro para nosotros, porque los jovencitos son los que tienen más dificultades para enfrentar las tentaciones, ¿sí o no? Y podemos ver personajes en la Biblia como por ejemplo Daniel. Era un jovencito de 17 años más o menos, según mis cálculos que he hecho. Daniel, ¿quién no sabe cómo le puso Nabucodonosor a Daniel? Belsasar. Belsasar. La hermana se puede toda la Biblia. La hermana, Belsasar. Ok. Belsasar. Pero los otros los conocemos como Sadrach, Mesac, Sillac. Ah, no, ese no existe. No. Sillac. Sadrach, Mesac y Abednego. Pero ¿cuáles son los nombres que le puso Dios? Esos son los que le puso Nabucodonosor. Como nosotros hoy debemos de compararnos con ellos. Los leones los pudieron haber matado y él, siendo jovencito, no se dejó desenfocar en su proceso de santificación. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta prédica. No se trata si sí, si no, si aquí, si allá, si fui, no soy. No, la cosa es que nos hagamos una introspección nosotros, si estamos en el proceso de la santificación o no. Algunos estarán más lentos que otros, otros más rápido, otros. Pero aquí el Espíritu Santo nos tiene paciencia a todos. La palabra de Dios te llama a ti que tú botes paradigmas viejos, no importa que te lo haya enseñado la tradición, porque lo que importa es la verdad, la Biblia. Y si la palabra dice, esto es blanco, si la palabra dice esto es correcto, esto es correcto. Si la palabra dice esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Si la palabra de Dios te dice que te tienes que bautizar, pues si no te has bautizado, estás llevando la contraria. Si Jesucristo dijo bautízate para que te sientas orgulloso de que sos mi seguidor, y si no lo haces, entonces no te estás sintiendo orgulloso. Si el Espíritu Santo está diciendo que congrégate y tú dices, no, yo cuando me dé la gana, tú estás llevando la contraria también. Entonces el proceso de la santificación es una acción de decisión de nosotros. Y Ananías, quiero decir, Ananías, a mí si hasta yo me acostumbré a decirle Sadrach. No. Ananías, Zafira, no, Zafira es la otra de Hechos de los Apóstoles. No, Ananías, Azarías y Misael y Daniel. Ellos están sacrificando para ese proceso de santificación. Y tú y yo, si hemos sido sacados de la cárcel de pecado y haber sido justificados, lo vamos a hacer también. Lo tenemos que hacer. Y aquí no es que el pastor Samuel va a ir a revisar si usted está orando o no a su casa, porque de todos modos ni me va a dejar entrar usted. De todos modos. Aquí se trata de una comunión individual, privada entre usted. Su esposo o su esposa no se va a poder agarrar del zapato suyo cuando Jesucristo venga. Es individual. Y yo no puedo empujar al que está comenzando. Lo único que puedo hacer es predicarle y dedicarle tiempo, como vamos a hacer con los hombres los lunes. Es lo único que puedo hacer yo. Pero el Espíritu Santo es el que va a hacer la transformación. Y va a transformar en ese espacio de santificación que hoy estamos viviendo, porque es el presente. El pasado fue justificación, ya todos fuimos justificados. Pero se va a notar que fuimos justificados si usted está siendo santificado. Y santificado es estar separado del pecado. Y no estar preso, esclavo del pecado. Porque nosotros, a lo que obedecemos, eso es nuestro amo. ¿Y a quién obedecemos nosotros? A lo que tú obedezcas y a lo que tú inviertas más tiempo y tu dinero. Dios o Satanás. Algunos pastores tienen miedo de decir ese nombre, y yo no. El enemigo o Dios.
Decisión. No podemos poner, no, aquí en medio me voy a quedar yo. No. Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra. No dijo el que se porta mal, que no le hace caso a la mamá. No. El que no está conmigo está en mi contra. Y el que no recoge conmigo el fruto, desparrama. O sea, el que no hace ministerio conmigo, lo está desparramando. Entonces, yo quiero que lleguemos al punto 2, porque aquí voy finalizando. Somos apartados del pecado, de la cárcel, para ser santificados little by little, step by step.